Bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy vamos a sumergirnos en el análisis de una configuración astrológica fascinante, una dupla de identidad de pisada firme, el Sol en Virgo con ascendente en Tauro. Estamos ante una configuración regida en su totalidad por el elemento tierra, lo que nos habla de una personalidad que no solo busca el realismo, sino que se convierte en una verdadera experta en la gestión del orden, la constancia y la eficiencia. A lo largo de este episodio exploraremos cómo esta estructura organiza su mundo, cómo se posiciona frente a sus vínculos y de qué manera desarrolla su potencial creativo en un marco de alta exigencia. Comencemos por el núcleo de su ser, su esencia solar. Tener el Sol en Virgo implica una orientación natural hacia el servicio y el perfeccionismo. Esta es una personalidad diseñada para la rutina, alguien que encuentra satisfacción en la organización del día a día. Posee una mirada analítica que detecta la imperfección casi al instante. Es la persona a la que todos recurren cuando surge un problema técnico o cuando es necesario poner orden en el caos. Sin embargo, este talento para la eficiencia tiene sus desafíos, especialmente porque, al situarse en la casa 5, todo ese rigor y esa mirada detallista se vuelcan directamente sobre la propia persona y su expresión creativa. Esta persona se convierte en su crítico más severo. El deseo de alcanzar una perfección absoluta puede, en ocasiones, derivar en una parálisis que impide el flujo creativo. Aprender que no todo debe ser impecable para ser valioso es, quizás, la lección más importante que este Sol en Virgo debe integrar. A pesar de esa autoexigencia, la modalidad mutable del signo le otorga una capacidad de adaptación envidiable, permitiéndole navegar situaciones diversas sin perder su esencia práctica. Esta persona necesita comprender que su valor no reside en la impecabilidad de su obra, sino en la dedicación que le imprime al proceso. Ahora bien, esa esencia terrenal se encuentra con una máscara exterior que redefine por completo la experiencia, el ascendente en Tauro. Si el Sol en Virgo aporta el movimiento y la adaptación, Tauro trae fijeza, solidez y un realismo profundamente material. Este ascendente funciona como un freno necesario, otorgando la paciencia y la constancia para sostener proyectos a largo plazo, algo que a la mente inquieta de Virgo le cuesta alcanzar por sí sola. Este traductor en Tauro convierte el servicio de Virgo en una cuestión de recursos y valores. El mundo interior de esta persona alcanza la paz cuando su entorno físico es predecible, cuando la rutina es perfecta y cuando cada elemento ocupa su lugar exacto. Mientras las cosas mantengan este orden, su actitud hacia el exterior será serena, sólida y confiable. El desafío aquí radica en no volverse demasiado rígido. Esta configuración debe aprender que el cambio no es una amenaza y que aferrarse en exceso a lo conocido puede, a veces, volverse en contra de sus propias relaciones, generando una postura crítica que el entorno podría interpretar como una falta de apertura. Es vital comprender que la flexibilidad no es debilidad, sino una herramienta para que Tauro no se estanque en su propia inercia. Cuando esta persona relaja su guardia, su ascendente en Tauro le permite disfrutar de los placeres simples de la vida, equilibrando la mente laboriosa de Virgo con la sensorialidad del cuerpo. Si observamos el eje de los vínculos, el eje 1 y 7, la dinámica se vuelve sumamente rica. Con Tauro en la casa 1, marcando la impronta personal desde el valor y la propia identidad, nos encontramos con Escorpio en la casa 7. Esto explica por qué esta persona, a pesar de su necesidad de paz y tranquilidad, se siente atraída por vínculos intensos, inquisidores y profundamente honestos. No busca relaciones superfluas, busca personas capaces de la destrucción necesaria para permitir la regeneración. Es el agua de Escorpio la que viene a completar la tierra de Tauro, desafiando esa búsqueda constante de reposo y obligando a la persona a sumergirse en las profundidades emocionales que, de otro modo, quedarían ocultas. Esta tensión entre el deseo de quietud de Tauro y la exigencia transformadora de Escorpio es el motor que mantiene vivo el fuego de sus relaciones más íntimas.
Es un baile constante entre el quiero ser tranquilo y el necesito que me muevan los cimientos. Por otro lado, al analizar el eje 4 y 10, el ámbito de las raíces y la profesión, la configuración revela matices de fuego y aire que completan el mapa. En la casa 4 tenemos a Leo. Aquí el hogar y la familia se convierten en el escenario de despliegue personal. Esta persona necesita sentirse reconocida en su núcleo íntimo, desea ser el motor de las reuniones, el líder que organiza, el que destaca y cuya presencia es fundamental. Es sumamente generoso, pero también siente un profundo orgullo que requiere validación. Este sol perfeccionista en Virgo potencia a Leo en su casa 4, creando un hogar donde el detalle y el brillo personal van de la mano. La persona no solo vive en su casa, la dirige, la embellece y la utiliza como plataforma para decir aquí estoy yo. Nuevamente vemos cómo la necesidad de control de Virgo se mezcla con el carisma de Leo en la intimidad del hogar. Esto crea una atmósfera cálida, aunque bajo una estructura muy definida. Finalmente, en la casa 10, la casa de la profesión y el destino social, aparece Acuario. Aquí es donde el servicio de Virgo encuentra su propósito más elevado, el progreso. Su imagen pública es la de alguien comprometido con la mejora de su comunidad. Su eficiencia no se queda en el escritorio, sino que se proyecta hacia un alcance mayor, buscando que sus acciones tengan un impacto positivo y cerebral en el mundo. Es la unión entre el detalle minucioso de Virgo y la visión de futuro de Acuario. Mientras Virgo se pierde en el detalle, Acuario le recuerda que el objetivo final es la evolución colectiva, ayudando a que la persona no se agote en el perfeccionismo solitario y entienda que su trabajo es parte de un engranaje mucho más grande y significativo. La combinación de estas energías nos presenta a alguien que podríamos definir como el arquitecto del orden, un perfeccionista con vocación social. Es una personalidad que avanza sin descanso, dotada de una presencia constante y una capacidad de resolución que la hace indispensable. Su constante búsqueda de la excelencia, combinada con la fijeza de su ascendente, le permite alcanzar objetivos que para otros resultarían inalcanzables. Aunque pueda generar cierto recelo por su mirada crítica o su orgullo, nadie puede negar que, ante la adversidad, es la persona con la claridad necesaria para traer calma y soluciones prácticas. Es, en esencia, un realista nato que ha aprendido a canalizar su creatividad leonina a través del ingenio y el orden, transformando la rutina en un arte. Esta persona es la pieza fundamental que engrana la maquinaria del día a día, aquel que sabe que la perfección, si bien es un ideal, es el camino que elige recorrer para dejar su huella. Al cerrar este análisis, recordamos que estas configuraciones no son piezas aisladas, sino dinámicas vivas que conviven con nosotros en la cotidianidad. Conocer estos engranajes nos permite comprender no solo a quienes nos rodean, sino también los mecanismos de nuestra propia mente. No busquen la perfección absoluta en el análisis, sino la comprensión de la energía que los mueve. Esperamos que este recorrido por la dupla Virgo-Tauro les haya brindado nuevas perspectivas para observar el universo que los habita. Hasta la próxima.